de ligamentos, de disco, fracturas vertebrales y lesión medular con hemorragia que definitivamente ya no va a permitir que esta persona recupere. En el caso de ser una lesión cervical, el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria con cuadriplejía y en el caso de lesiones dorsales, pacientes pueden quedar en silla de ruedas y tener paraplegia, ¿no? O sea, no mover los miembros inferiores y tampoco no tener el control de los esfínteres, tanto urinario como el esfínter anal, ¿no? Eh, Hay lesiones que pueden estar, si llegan a ver la flecha, ¿no? Chicos, si llegan a ver la flecha. Sí, doctor. Bien, entonces vemos aquí una tomografía y aquí una resonancia y vemos que a pesar de que esto es tan severo y podríamos pensar que la médula ya está muy dañada, vemos que la médula pasa, por decir, con las justas y no precisamente tiene un daño. Y estos pacientes son más recuperables, ¿no? Que en los cuales la médula ya tiene un hematoma. Aquí vemos una fractura vertebral lumbar con una parte del componente osofracturario hacia el canal, pero tampoco está dañando, no llega a estar al nivel del cono medular que está aquí arriba, porque esto es L2, pero tampoco llega a comprimir las raíces de la cola de caballo. Entonces estos pacientes son más recuperables, ¿no? Y hay cirugías para poder estabilizar la columna primero. Estabilizar la columna es poderle permitir al paciente que se vuelva a incorporar, sea a sentar o a parar. Y eso lo hacemos con materiales de titanio. No sé si han escuchado que hay tornillos, barras de titanio que nos permiten darle fuerza a la columna en ese punto donde ya la ha perdido y el paciente puede incorporarse o sentarse a pesar de que haya pasado una fractura vertebral severa, ¿no? Y tenemos que acondicionar que el canal se amplíe también para que la médula o las raíces en este caso puedan tener un canal raquídeo libre y puedan funcionar bien. En este caso vemos una fractura, pero hacia la parte anterior de la vértebra. Esto no está comprometiendo el canal raquídeo, entonces tampoco sería quirúrgico, ¿no? En esos casos indicamos al paciente reposo, analgésicos y una, muchas veces podemos indicar un corset que pueda ser rígido para que el paciente disminuya el dolor por un tiempo. Pero lo que es más importante para nosotros en este caso es que el canal raquídeo esté conservado en este caso fuera el cono medular o las raíces no estén comprimidas. Vemos aquí fracturas vertebrales hacia la parte anterior con el canal conservado. Vemos cómo se va componiendo, ¿no? Hay un saco de dural que llamamos nosotros, donde vamos a encontrar la médula o las raíces de la cola de caballo. En el caso de la médula vamos a encontrar raíces que van saliendo a nivel dorsal o cervical. Vamos a tener surcos y sustancia gris y sustancia blanca en la médula, que es mucho más pequeña de lo que podemos ver en el cerebro, ¿no? Pero dependiendo de qué áreas se lesionen, el paciente va a tener ciertos síntomas. Algo que utilizamos mucho son los dermatomas. Inicialmente, cuando el paciente se le encuentra con un traumatismo vértebro-medular, generalmente es un paciente que está en edad productiva, generalmente es un paciente que puede haber caído de altura o que le ha caído un objeto pesado encima o que ha tenido un accidente de tránsito. Y no es que nosotros podamos ver dónde está la fractura sin hacerle una placa, pero al examen clínico podemos decir, bueno, pareciera que la lesión está a este nivel porque el paciente todavía tiene sensibilidad conservada hasta cierto punto y por debajo de ese punto la sensibilidad está alterada o está ausente. Entonces, algo que debemos tener siempre en cuenta, que
nivel de T4 es a nivel de las mamilas o los pezones, que el nivel T10 es a nivel del ombligo y el nivel L1 es a nivel inguinal. Entonces, dependiendo de dónde encontremos la alteración de la sensibilidad, es que podemos más o menos acercarnos a qué nivel es el traumatismo vértebro-medular. Entonces, el traumatismo vértebro-medular, como hemos visto, implica la lesión de los, puede ser huesos, ligamentos, músculos, cartílagos, estructuras vasculares, raíces, meninges y la médula espinal. Generalmente es un paciente que no solamente tiene el traumatismo vértebro-medular, sino también otros traumatismos, son politraumatizados. Pueden tener traumatismo encefalocraniano, traumatismos torácicos de pelvis o de extremidades. Entonces hay 20 a 30 casos por cada millón de habitantes, generalmente varones, varones jóvenes, entre 25 y 35 años, accidentes automovilísticos 48%, caídas de alturas 16%, violencia 12%, accidentes deportivos ya un poco menos, 10%, otras causas 14%. Si el paciente puede llegar a una unidad de cuidados intensivos pronto, la mortalidad disminuye. Pero obviamente un paciente que va sobreviviendo, un paciente que tiene un traumatismo vértebro-medular o TBM o traumatismo vértebro-medular, es un paciente que sobrevive, pero sobrevive con secuelas. Como ya les expliqué, va a depender de qué nivel vertebral y medular se ha dañado y qué tan extenso ha sido. Entonces, como en traumatismo encefalocraniano tenemos un daño primario y secundario, nosotros no podemos hacer nada por el daño primario, por el daño que se causó en el sistema nervioso central al momento del impacto. El impacto o el impulso o la fuerza de cualquier tipo que el paciente haya recibido. Esa lesión de la médula o de las raíces que se produce en el primer momento del evento es el daño primario. El daño primario es irreversible, tanto para TEC como para TBM. Y el daño secundario es lo que a nosotros vamos a intentar disminuir. Es el que se inicia después del traumatismo y está dado por la inflamación, las hemorragias, el edema, el infarto y todos los eventos moleculares que se producen, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, las lesiones van aumentando. Si no se hace nada, la lesión va a progresar, pero nosotros lo que debemos intentar es tratar de disminuir el daño secundario. Y eso quirúrgicamente lo podemos hacer haciendo laminectomías, o sea, ampliando el canal de manera de liberar la médula que está inflamada. Y posteriormente lo hacemos estabilizando al paciente, ¿no? Colocándole tornillo o barras de titanio para que el paciente pueda sentarse o pueda pararse. Bueno, esto es las horas, los días, las semanas en que el daño secundario va progresando, ¿no? Aquí, pues, como para poder ver, hasta las 2 horas hay una inflamación generalizada de la área alrededor de la médula y de la columna, hemorragia de la sustancia gris central. En la fase aguda, que es de 2 a 48 horas, es alteración de la regulación iónica y exotoxicidad, que ustedes saben que en la fase medular puede producir la muerte neuronal. Y eso ya, si no, nosotros no hacemos algo en ese momento, es un daño irreversible. Entonces, eso es lo estructural, ¿no? Lo que se está produciendo en el TBM, qué se está dañando y a qué nivel puede darse. Pero también hay lo que es la extensión, ¿no? Tenemos la lesión medular completa o incompleta. Todos los pacientes con lesión medular completa cursan con hipotensión arterial. Y esta hipotensión se produce porque ya no hay una regulación
de los vasos en las extremidades y los vasos pierden tensión, sean arterias o venas, pierden tensión y la sangre va a estancarse o a llenarse en esos lugares y se produce un estado de disminución del volumen, ¿no? Aumenta la capacidad de los vasos y es como si fuera una disminución del volumen, fuera de que el paciente puede estar sangrando también. Entonces, el paciente con TBM, con lesión medular completa, llega con shock neurogénico. Shock neurogénico que se produce solamente por el hecho de haber lesionado completamente la médula. Y bradicardia. Eso se produce por una vasodilatación periférica, como les había explicado. A diferencia de la hipertensión endocranial, la hipertensión endocranial no produce hipotensión, sino produce hipertensión. Y la lesión medular completa produce hipotensión, parálisis, anestesia, que va a depender, estas va a depender del nivel de los dermatomas, de lo que hemos visto, ¿no? T4, T10, L1, que ya ustedes deben de memorizar. Entonces, dependiendo de a qué nivel es la lesión medular completa, va a producirse la parálisis por debajo del nivel, la anestesia por debajo del nivel, parálisis flácida, anestesia completa, alteraciones vegetativas, abolición de los reflejos, hipotensión, bradicardia, vasodilatación. Ahora, hay otros síndromes que se producen por lesiones medulares incompletas que son más raros, ¿no? Son más raros de ver. El síndrome medular anterior, el síndrome medular central, el síndrome de Brown-Séquard y el síndrome medular posterior, que tienen sus características específicas. Ahora nosotros en neurocirugía más nos basamos en que una vez que el paciente ingresa, valoramos la sensibilidad, valoramos la fuerza y para nosotros inmediatamente el paciente una vez que está estabilizado, ¿no? Que se supera la hipotensión, el paciente estabilizado a veces puede estar intubado, sobre todo en traumatismos vértebro-medulares cervicales, por encima del nivel cervical 4 se produce un paro respiratorio, paciente se tiene que intubar. Entonces, el paciente que está estabilizado inmediatamente va a estudios de imágenes, tomografías y resonancias para nosotros saber cómo podemos ayudarlo, ¿no? Entonces, el síndrome medular anterior, eh, hay una parálisis motora compleja. A este nivel se encuentra la arteria medular anterior. Se supone que el síndrome medular anterior se da por una lesión de esta arteria y un infarto en la parte anterior de la médula. Entonces hay parálisis motora completa porque ese es las partes motoras están anteriores en la médula y las partes sensitivas están posteriores en la médula. El síndrome medular central, no, nunca he visto uno, pero acá tenemos un trastorno motor más acentuado en extremidades superiores que en inferiores, retención urinaria. No, sí he visto un síndrome medular central. Un paciente que no podía mover los brazos, pero sí podía caminar. Tenía mucha limitación para mover las manos, levantar los brazos, pero sí podía caminar. Es un síndrome medular central. Retención urinaria, paciente estaba con sonda vesical, disestesia, sensación de quemazón, trastornos sensitivos. El síndrome de Brown-Séquard, vemos una hemimédula que se ha lesionado, una mitad. Hacia el lado de la lesión, pérdida de la función motora y pérdida de la propiocepción. Y en el lado contralateral a la lesión, pérdida de sensibilidad dolorosa y térmica por debajo de la lesión. Entonces, son síndromes específicos. La valoración motora, cuando nosotros vamos a valorar la fuerza, la valoramos eh, hasta 5, podemos poner 0, 1, 2, 3 o 4 o 5 sobre 5. Un paciente que está con fuerza 5 sobre 5
Es un paciente que está como nosotros, ¿no? Caminando, que puede ejercer una resistencia, que no tiene ningún déficit motor. A veces eso es difícil de valorar en un paciente que está postrado, pero debemos intentar poder ser lo más reales posibles en la valoración de la escala motora. Entonces, un paciente que solamente no puede ni mover los dedos, solamente contrae algunos músculos estando completamente acostado, es 1/5. Hay una contracción, pero no es efectiva. Un paciente que puede mover los dedos, pero no puede levantar los brazos ni las piernas, es un paciente que no vence la gravedad y tiene 2/5. Un paciente que puede hasta cierto punto levantar el brazo o levantar las piernas una por una, es un paciente que puede vencer la gravedad y está sobre 5. Un paciente que eleva bien brazos y piernas, pero no te puede hacer una contrarresistencia. Cuando tú lo intentas empujar, no te hace una fuerza de resistencia, es 4/5. Y la fuerza normal es 5/5. Entonces aquí algo que es bueno memorizar es que si no vence la gravedad es 2/5 y si vence la gravedad es 3/5. Ahora, dense cuenta que si tenemos un traumatismo vértebro-medular dorsal, el paciente puede vencer la gravedad y estar 5/5 en los miembros superiores, pero puede estar 2/5 o 1/5 en los miembros inferiores. Y eso también se va apuntando, sea miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, miembro inferior derecho y miembro inferior izquierdo. Esos son los apuntes que se hacen en la historia clínica, ¿no? Valorar la función motora. Entonces tenemos otras escalas, pase- sobre todo para poder intentar clínicamente determinar si hay una lesión medular completa o no. Un paciente que tiene la función sensitiva y motora normales, que es hacia E, tiene ausencia de lesión porque todo está normal. Un paciente que tiene hacia B, C o D tiene una lesión medular incompleta porque puede realizar algunas actividades, ¿no? Y un paciente hacia A tiene ausencia del movimiento y ausencia de sensibilidad. Y eso es un paciente que tiene una lesión medular completa. Entonces, para manejar el traumatismo vértebro-medular, el paciente debe ser estabilizado. Primero tiene que ser tratado en el lugar del accidente o de los hechos. Un paciente que no debe hipotensarse. Eh, lo importante es poder colocarle una vía venosa en el lugar de los hechos. Generalmente las ambulancias que llegan y encuentran al paciente que no puede mover las extremidades después de un accidente de tránsito, por así decirlo, le colocan una vía venosa y evitan que el paciente hipotense hasta que llegue a una emergencia. Y también se preocupan de que la vía aérea en caso de traumatismos cervicales altos pueda mantenerse bien. No existan, no existe exactamente un neuroprotector específico, ni un neuroregenerador, pero son varias cosas que se pueden hacer de manera que se puede proteger el sistema nervioso. Entonces, los que les decía, ¿no? Una vez que llega la emergencia, controlar todo, la presión, la respiración, una evaluación general del paciente, si es necesario intubarlo, teniendo cuidado con la extensión o rotación del cuello, porque si un paciente necesita intubación es porque hay una lesión cervical. Eh, una vez estable, como les mencioné también, va al estudio de imágenes, sea tomografías o resonancias, y se tienen que descartar otras complicaciones cardiovasculares o respiratorias, otras lesiones o sangrados que pueda tener el paciente. Generalmente es un paciente politraumatizado.
Entonces, un paciente que tiene un traumatismo vértebro-medular por encima de la torácica 5 tiene un alto riesgo de tener un shock medular, que ya les expliqué que va con hipotensión, con bradicardia y es lo que llamamos el shock hipovolémico por el traumatismo vértebro-medular, que también puede estar asociado a hemorragias, ¿no? Se tiene que mantener la presión arterial media entre 85 y 90, igual que conversábamos para traumatismo encefalocraniano. Pueden haber complicaciones respiratorias. Una cosa diferente en el TBM a comparación del traumatismo encefalocraniano es que en el tratamiento del traumatismo encefalocraniano están prohibidos los corticoides. Todavía se pueden ver recetas de médicos muy mayores indicando corticoides a pacientes con traumatismo encefalocraniano, pero eso ya está prohibido. Pero sí, en casos de traumatismo vértebro-medulares, se puede considerar utilizar corticoides, en este caso metilprednisolona. Las dosis son variables, esta es una dosis que no necesariamente tienen que apuntarla, pero es una dosis que se sugirió en algún momento y después fue cambiando hasta el final no haber un consenso en la dosis, pero muchos eh, neurocirujanos y neurólogos utilizan corticoides en el TBM. Entonces hay fracturas cervicales, como pueden ser fracturas cervicales altas, donde puede utilizarse la tracción cervical. ¿Qué es la tracción cervical? El paciente ha sufrido un TBM con una lesión cervical y colocarle este aro metálico, colocarle este aro metálico que va con unos pines, con unas puntas que se sujetan al cráneo. Al paciente se le coloca anestesia local en los puntos donde los pines se van a fijar y se le hace una tracción. Esto es metálico, esto de acá es metálico, como una S aquí, y se le coloca un peso. El paciente está en decúbito dorsal, está acostado, y se le coloca un peso de 3 a 5 kilos que pueda traccionar la región cervical. Ahora, esto es un poco delicado de hacer en un sitio donde no tenemos un equipo de rayos X al menos, porque al realizar la tracción cervical tenemos que ir viendo al menos por rayos X de que las vértebras, que los cuerpos vertebrales no cierren el canal raquídeo. No sé si me entienden. A ver, alguien que quiera más o menos explicar con lo que yo he dicho, lo que estamos viendo en la imagen. A ver, chicos, un valiente. A ver, chicos, un valiente. Hola, hola, chicos, alguien. No hay ningún valiente. A ver, a ver, a ver, alguien. La delegada, ¿la delegada está conectada o no? Sí, doctor. Bien, a ver, Ana Lucía, a ver. Mira, yo te voy a volver a explicar. Hay diferentes niveles de traumatismo vértebro-medular. Puede ser cervical, puede ser dorsal, puede ser lumbar. Conforme el nivel sea más alto, puede haber más compromiso neurológico. En pacientes que tienen traumatismo vértebro-medulares cervicales, hay una opción de poderle colocar una tracción cervical, que es fijar un semiaro metálico que tiene unos pines o unas puntas que van a ir fijas al hueso y a través de ese aro metálico
hacer una tracción con un peso de 3 a 5 kilos. Pero esa tracción no se puede realizar en cualquier sitio. Tenemos que tener un equipo de rayos X que nos permita ver que esa tracción no está comprometiendo más el canal raquídeo. En una placa de rayos X lateral del cuello, tú puedes ver si hay mayor o menor compromiso del canal. ¿Se puede ver o no? ¿Tú qué dices, Ana Lucía? Sí, En creo un- yo. claro, vamos a buscar una placa que tuvimos al inicio, una placa que tuvimos al inicio, las cervicales, ¿dónde estoy? Y sí, sí podemos, porque, por ejemplo, esto es una tomografía, pero vamos a usarlo como si fuera un rayos X. ¿Ves que aquí el canal raquídeo está conservado? Esto es una zona lumbar, imaginémonos que es cervical. Entonces, en un paciente con un TBM cervical, podemos observar que el canal puede estar un poquito disminuido si la fractura hubiera sido a este nivel, pero con la tracción cervical y con el equipo de rayos X tenemos que ver que este canal no se cierre más con la tracción, porque si no, no sería bueno colocarle, sino lo que tenemos que ver al realizar la tracción es que el canal se abra. El objetivo de la tracción cervical es poder ver de que el canal se amplíe con la tracción. El paciente es un paciente que va a estar en decúbito dorsal, que va a estar acostado, pero es un paciente que va a ser transferido con una tracción cervical. Si es que no tienen un equipo de rayos X, es preferible transferirlo solamente inmediatamente. Si es necesario intubarlo, pero no flexionar ni lateralizar mucho el cuello, ¿no? Entonces, eso. Una columna, después de un traumatismo vértebro-medular, puede convertirse en una columna inestable. Una columna inestable, la definición es que no garantiza que ni la médula ni los nervios que están dentro de esa columna no tengan ningún daño. Es inestable porque si el paciente se sienta o se para, se va a producir un daño neurológico. Entonces, esos casos podemos nosotros, sin necesidad de pedirle al paciente ni que se siente ni que se pare, poder adelantarnos a que una columna es inestable. Si tenemos un desplazamiento vertebral mayor de 3,5 milímetros, hay que considerar que hay una inestabilidad de la columna. Si vemos una angulación vertebral mayor de 11%, también debemos considerar que la columna es inestable. Si hay compromiso de las uniones vertebrales, de los pedículos, si hay fracturas de las apófisis espinosas, debemos considerar que hay una posibilidad de inestabilidad. Si un cuerpo vertebral está aplastado más del 50%, también tenemos que considerar que hay una inestabilidad de la columna y no le vamos a decir al paciente, por más que tenga la fuerza conservada, ni que se pare, ni que se siente, porque han habido casos de pacientes con TBMs que los han visto que están moviéndose bien brazos y piernas, y en la placa se ve alguna de estas condiciones, los desplazamientos, las angulaciones o el aplastamiento del cuerpo vertebral más del 50%, y al paciente dice, doctor, doctora, ¿puedo ir al baño? Y el baño en una emergencia está ahí, por decir, a 3 metros o le pregunta al técnico, ¿puedo ir al baño? Levántese, ¿no? Como tienen un montón de pacientes, no toman en cuenta ese paciente en especial. Y el paciente da uno, dos, tres pasos y cae cuadripléjico o parapléjico, porque la columna era inestable y no garantizaba de que no hubiera un daño medular y hubo una compresión medular. Entonces, como les digo, el tratamiento quirúrgico inicialmente es descomprimir
abrir el canal raquídeo en el nivel que se necesite después de ver las imágenes y, y en un segundo tiempo el tratamiento es colocar estabilizadores de columna como son los implantes de titanio, que vendrían a ser tornillos y barras de titanio, ¿no? De manera que sujeten la columna y la columna deje de ser inestable. Algo más común en la columna son las hernias. También podemos, ¿quién no ha tenido dolor lumbar? ¿Quién no tiene familiares con dolor que le llaman el dolor ciático? Y esto es más común, a todos nos ha dolido la columna. Yo mismo tengo dolores de columna cuando sé que cargo pesos que no puedo cargar. Entonces pueden haber hernias cervicales, sobre todo en personas que cargan peso o en personas que flexionan mucho el cuello, que trabajan con laptops en escritorio o que están mucho tiempo en el celular. Personas que tienen traumatismos también pueden tener hernias. Pueden haber hernias dorsales que no son tan frecuentes y pueden haber hernias lumbares que son las más frecuentes. ¿A qué nivel está la hernia más frecuente? En L5S1. A este nivel. Y es lógico porque la persona al estar de pie o al cargar peso o al estar con sobrepeso va a producir hernias en el primer nivel que soporta el peso. Entonces tenemos pues los cuerpos vertebrales, los pedículos, las láminas, las apófisis transversas, las apófisis espinosas, las diferentes formas como son las vértebras. Tenemos el disco. Un disco sano no va a sobresalir los niveles vertebrales del cuerpo vertebral y un disco que se hernia sí sobresale. Entonces la hernia es lo más frecuente y la hernia lumbar más frecuente todavía. Entonces tenemos que la unidad motora de la columna son dos vértebras vecinas, un disco y sus ligamentos. O sea, podemos decir que una unidad de la columna pueden ser estas dos vértebras con un disco y los ligamentos, o pueden ser estas dos vértebras, o pueden ser estas dos vértebras. La L5 con S1 o la L4 con la L5, que incluyen dos vértebras y un disco y los ligamentos que... Entonces, ¿por qué esto es el disco? Y tenemos el anillo fibroso y el núcleo pulposo. El anillo fibroso es un tejido más denso que no va a permitir que el núcleo se salga de su sitio, sea que hagamos flexión, extensión, que estemos sentados o que estemos de pie o que estemos cargando peso. Pero este anillo fibroso tiene un límite de resistencia y este anillo fibroso se puede romper. Y en el punto donde se rompe, por ahí es por donde el núcleo sale y eso es lo que se llama la hernia del núcleo pulposo o HNP. Esa hernia del núcleo pulposo puede ir hacia el canal y comprimir varias raíces o la médula, o puede irse hacia la derecha o hacia la izquierda y comprimir una sola raíz y causar un dolor ciático sea derecho o un dolor ciático izquierdo. Entonces el dolor ciático se ve en las hernias lumbares que comprimen una o varias raíces. Cuando nosotros estamos de pie sin cargar nada, cuando estamos de pie sin cargar nada, la presión en el disco es 15 kilogramos por centímetro cuadrado y la presión en las articulaciones es de 13 kilogramos cuando estamos de pie. Pero cuando estamos flexionando el tronco hacia adelante y la presión en el disco es de 58 kilogramos por centímetro cuadrado, y dense cuenta de la diferencia, ¿no? Es casi 4 veces más. Entonces, esta forma como se ha estudiado la presión en el disco es lo que se va, en base a esto es que se hacen las recomendaciones. Uno no puede cargar un peso del suelo solamente flexionando la columna y cargándolo con los brazos, porque eso va a aumentar más
Si uno carga un peso de 100 kilos de esa forma, vamos a tener una presión en el disco de 144 kilos por centímetro cuadrado y eso puede provocar hernias también. La posición sentada eh, causa también mayor presión en el disco que la posición sentada, que la posición de pie. Y la posición sentada con la persona hacia adelante, que a veces también es algo, una mala postura que hacemos, estamos sentados y estamos con los brazos apoyados en el escritorio y eso también aumenta la presión en el disco y puede causar que se hernie, ¿no? Entonces la presión es mayor en el núcleo cuando uno está sentado que cuando está de pie. Entonces hay que cuidar la columna. Entonces, la protrusión del núcleo puede comprimir las raíces y dar síntomas motores y sensitivos. Y esos síntomas sensitivos es el dolor ciático, por ejemplo, y el síntoma motor es la paresia en el pie, dependiendo, y el paciente puede no solamente tener el dolor, sino también cojear, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se ha roto el anillo de este disco y cómo este disco se ha sobresalido hacia la raíz. Y esto es la hernia del núcleo pulposo. Y el nivel más frecuente es en L5-S1 y el segundo nivel más frecuente es en L4-L5. Es más en varones que en mujeres, 3-1 casi, y entre 30 y 50 años. Miren cómo en esta maqueta podemos ver simulando la ruptura del anillo, cómo el núcleo se sobresale cuando uno se inclina hacia adelante, cuando uno hace una flexión de la columna lumbar, sea de pie, sea de pie para cargar un peso del suelo, sea sentado, inclinándose hacia adelante, uno hace esta presión y si se rompe, la presión es suficiente como para romper el anillo, se produce la hernia que comprime el nervio. Y aquí lo vemos en una resonancia. Miren, esto es lo normal. Una vértebra, un cuerpo vertebral que es hueso, un disco, otro cuerpo vertebral, y vemos cómo este disco no se sobresale y vemos cómo el canal raquídeo es libre. Esto blanco en la resonancia es el líquido cefalorraquídeo de la columna y esto plomito son las raíces que van hacia los miembros inferiores. Y miren cómo aquí hay un disco oscuro, deshidratado, una protrusión de disco muy pequeñita que no es quirúrgica. Aquí tenemos otro disco que está disminuido de altura, oscurecido, y también hay una protrusión más grande. Y aquí tenemos otro disco oscurecido entre L5-S1 y aquí tenemos una hernia que está cerrando casi todo el canal. Y vemos como una raíz va pasando por ahí y está siendo presionada también. Y acá hay otra raíz que está siendo desplazada. Y eso es lo que va a causar los síntomas y el dolor ciático. Y el diagnóstico lo podemos hacer por radiografías inicialmente, después completamos con resonancias y tomografías y electromiografías. Miren esto es una resonancia, ya hemos explicado que esto es la vértebra. Ya hemos explicado que esto es un disco sano que no sobresale al canal raquídeo, porque todo esto es el canal raquídeo. Aquí vemos la médula, el cono medular y las raíces, pero aquí vemos tres discos oscuros en L3, L4. Este es el disco L3, L4. Lleva el nombre de las vértebras que lo contienen. Este es el disco L4, L5 y este es el disco L5-S1. Tenemos dos hernias pequeñas y una hernia grande en L4, L5 con un fragmento de esta hernia que ha migrado en el canal hacia cefálico. Al momento de realizar la cirugía tenemos que sacar esta que todavía está aquí y este fragmento migrado. Entonces, en esta resonancia nosotros ya estamos aprendiendo qué estructuras tenemos. Este es un T2 de la resonancia, es la placa que llamamos T2 y estamos aprendiendo cómo es el desgaste de los discos y cómo es una hernia. Y en los tratamientos tenemos los antiinflamatorios que de repente muchos hemos usado.
Tenemos las inyecciones de corticoides también, que no se usa mucho, pero ahí están. Tenemos los relajantes musculares, pero sobre todo el tratamiento está en los antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos un tratamiento conservador de la hernia, sobre todo en pacientes que no tienen mucho dolor, que es la terapia física. Todo esto es la terapia física. Tenemos, bueno, esto continúa la terapia física, puede incluir natación también. Otro tratamiento conservador puede ser la acupuntura, la terapia acuática y, bueno, son tratamientos conservadores. Los pacientes que no tienen mucho dolor, siempre hay que enviarlos primero a tratamiento conservador. Un paciente que no mejora con estas indicaciones, sea terapia física, natación, acupuntura, eh, tenemos que ya conversar con él una posibilidad de una cirugía, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, bueno, primero tenemos la pregunta si operamos o no operamos. ¿Y cuándo operar, no? Para mí el criterio es cuando el dolor ya no permite que el paciente pueda realizar una vida que consideraría él aceptable o normal. Ahora hay situaciones en las cuales no podemos dar la opción de si quiere o no quiere operarse. Y una cirugía de emergencia o de urgencia es cuando hay un compromiso medular. Pero el compromiso medular es poco frecuente en los casos de hernias del núcleo pulposo. Entonces, cuando ha fracasado el tratamiento conservador, aquí ponen 2 meses, puede ser 2 o 3 meses, es que procedemos a la cirugía. O cuando el paciente no desea el tratamiento conservador también. Son muy raros. Generalmente el paciente acepta el tratamiento conservador y se da cuenta de que no mejora y está llevando una mala calidad de vida, es cuando decide que se opera. Antiguamente, el paciente tenía más, rehusaba más la operación, porque antiguamente también las cirugías no eran tan exactas, sobre todo hace 30 años, por decir, las cirugías no eran tan exactas, no eran tan buenas, los pacientes no, en su mayoría no se mejoraban porque no existían buenas imágenes, no existía el estudio neurofisiológico, la resonancia, las tomografías buenas, pero actualmente todo eso está bien, las imágenes se pueden ver bien, como les he mostrado, el estudio de electromiografía también es muy exacto y las cirugías actualmente de columna eh, en más de un 90% van con buenos resultados. Hay un tratamiento quirúrgico de mínima invasión que puede hacerse eh, por sondas o por endoscopía, que incluye láser, pero son tratamientos que lo que se ha demostrado en general es que duran poco. Se puede hacer, un paciente se puede hacer, pero tiene que cuidarse mucho para que no vuelva el dolor. Un paciente que va a llevar una vida normal o que quiere llevar una vida como la que llevaba antes de sufrir de la hernia, no le duran mucho esos tratamientos mínimamente invasivos, ¿no? Y la cirugía, vamos a decir, la cirugía más común que se realiza y la más usada es la microdisectomía, que incluye en llegar a la columna, abrir un pedazo de la lámina, que es el hueso que cierra la columna, y desplazar la raíz hacia un costado y poder sacar la hernia que ha salido. Este tipo de cirugía se programa de acuerdo a las imágenes de tomografía, de resonancia y a la electromiografía. Bueno, eso es la cirugía de la columna. Generalmente más de un 90% se hace el abordaje posterior, pero también actualmente existe un abordaje anterior. Y lo que es la estabilización, solamente para que tengan una idea, son los tornillos que van a través de los pedículos al cuerpo vertebral y se sujetan las cabezas de los tornillos con barras de titanio. Todo esto es titanio. Esto ven en una vista
axial, cómo van entrando los tornillos a través de los pedículos al cuerpo vertebral y cómo van a dar estabilidad a la columna. Hay complicaciones que ya hablamos, déficit neurológico, recidiva de la hernia, infecciones que dijimos que son más frecuentes en la cirugía de columna que en la cirugía de cabeza. Y bueno, los resultados actualmente es una mejoría del 75 al 80% del paciente al año, mejoría del dolor y de la discapacidad hasta un 80%, y hasta los 10 años el paciente mejora un 86%. O sea, es una cirugía que mejora mucho en el primer año y hasta los 10 años mejora más, pero también hay un porcentaje de fracasos que es muy bajo, pero existe, que es del 5%. Pero cada vez ya menos se están viendo los fracasos. Bueno, chicos, se acabaron las clases. No sé si hubiera alguna pregunta. Lucía. Todo claro, doctor. Muchas gracias. Entonces, al no haber una pregunta más, hemos terminado. ¿Para cuándo me dicen que es el examen? Iba a ser para este martes, pero se pasó para el martes 10 de noviembre. Ya está bien. Las preguntas van con todo lo que hemos hablado en clase. El, sobre todo las cosas que yo remarco, ¿no? Las cosas que repito 3 veces, esas son las preguntas. Eh, en la facultad no ponen todas mis preguntas, también ellos tienen sus preguntas, les cuento, pero yo las he revisado y son preguntas tipo caso clínico que han estado bien planteadas y están conforme a las clases. Em, eso sería todo, pues. Entonces, bueno, que tengan un buen examen y gracias, pues, gracias por estar Muchas ahí. gracias, doctor. Bien, Ana.